Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, un programa cargado de un contenido muy interesante. En esta semana hablaremos un poco sobre economía, conversaremos sobre los últimos acontecimientos a nivel internacional en materia migratoria, pero además también estaremos conversando con un invitado de lujo que nos tratará todos los temas vinculados al derecho laboral y las últimas medidas que se tomarán en la reforma laboral. Además de eso, nuestro segmento acostumbrado, que sabías que, así como qué opina la gente. Cada uno de estos segmentos cargado de un contenido para generar conocimientos. Y ahora, el análisis con José Luis Morillo Frías. Señores, hoy en el análisis traemos un tema de suma importancia para entender los acontecimientos que se han ido generando a nivel de la democracia en nuestra región de América Latina. Basta señalar que el 1% de la población de América Latina concentra el 45% de la riqueza que se genera en esta región. Es una de las regiones más ricas del mundo. Sin embargo, la desigualdad se expresa en la manera de cómo se maneja la riqueza. Y esto genera grandes exclusiones sociales que pudiéramos simplemente señalar el ejemplo de Brasil y México, donde se concentra el 50% de la riqueza en tan solo el 1% de la población. Definitivamente que esto constituye uno de los elementos sine qua non que genera que la mayoría de la población de estos países comience a preocuparse por el manejo que tiene la democracia. Cuando revisamos los datos de la encuesta del Latinobarómetro, podemos encontrar que de cada 10 personas encuestadas, 6 no creen en la democracia. Y cuando comenzamos a profundizar sobre qué percepción tienen de los partidos políticos, nos indica a nosotros que el 77% no cree en los partidos políticos. Pero lo más preocupante de todo esto es que cuando, señores, vemos cómo piensa la población, un 17% de la población no cree ya en la democracia y entiende que de la única manera que se puede lograr resolver la situación que viven estos países es teniendo regímenes que sean autoritarios. Lo que nos dice a nosotros que es una gran preocupación porque va en crecimiento la forma de pensar de que de la única manera que se pueden lograr resolver los problemas de América Latina es teniendo autoridades que realmente sean dictatoriales o que sean regímenes militares que impongan el orden, porque entienden los ciudadanos que a través de esa forma es que se puede lograr una mejor distribución de la riqueza. Este aspecto se va profundizando cuando comenzamos a identificar que alrededor de un 55% de los encuestados ya no le interesa si realmente gobierna un partido con una visión progresista o si gobierna cualquier partido que pudiera ser incluso hasta dictatorial. Y eso definitivamente que nos lleva a nosotros a entender por qué los patrones que han ido generándose a nivel de los estamentos políticos en toda nuestra América Latina. Cuando vemos figuras como un Milei en Argentina, que bajo el populismo de sus ideas comenzó a promover que él tenía la forma de cómo resolver las situaciones económicas de Argentina, que hasta el día de hoy no ha podido resolver ni una sola de las problemáticas de Argentina, que ha sido todo lo contrario, ha llegado a comenzar a privatizar todas las instituciones del Estado, empresas que estaban en manos del Estado, empresas que tenían una cantidad importante y significativa de empleados, lo ha tirado a la calle, ha comenzado a afectar a los pensionados que esperaban en su momento que iban a encontrar respuestas significativas para que sus condiciones pudieran mejorar ante una alarmante inflación que vive ese país. Lo que ha sido la respuesta de Milei ha sido golpearlo, maltratarlo y tirarle la policía para que los reprima. Cuando nos fijamos en un Nayib Bukele en El Salvador, que para todos los salvadoreños es su tabla de salvación ante los niveles de inseguridad
que se vive en ese país y vemos la mayoría de los informes internacionales en materia de derechos humanos, nos podemos percatar que no ha sido la mejor solución. ¿Por qué no ha sido la mejor solución? Porque encontramos cárceles llenas de inocentes, más de 3.000 jóvenes o de niños, pudiéramos decir, que han sido encarcelados y que encima de eso maltratados y juzgados sin ningún tipo de investigación y sin no tener ni siquiera ningún tipo de acercamiento con las acusaciones que han utilizado para meterlo en la cárcel. Esto nos dice a nosotros que definitivamente nuestra América no va por el mejor camino. Y esto cada día se profundiza porque la gente va perdiendo el interés por la política. Los jóvenes de esta generación son cada día más apáticos y menos interesados por participar de los procesos políticos y mucho menos de meterse en las dinámicas sociales, de reivindicar los derechos. Prefieren mejor migrar, salir corriendo de sus países y eso, un ejemplo de esto, lo podemos ver las grandes olas migratorias que prefieren atravesar odiseas de peligro a través de la selva de el Darién en Panamá, donde muchas personas mueren en esa travesía, y luego continuar hacia Centroamérica, cargado y plagado de esas mafias que controlan los grupos organizados del crimen en estos países. Y cuando llegamos, ni decir, a las fronteras de México con Estados Unidos, muchos mueren en el cruce de ese gran río y otros en el desierto camino hacia Estados Unidos. La verdad que el panorama es muy desolador. Es un panorama que nos lleva a nosotros a tener que revisar incluso cómo se van dando los procesos electorales, donde los niveles de abstención ponen una alerta y una gran alarma de que nosotros tenemos que comenzar a repensar la política y tenemos que tratar de inclinarla hacia un camino que pueda garantizar esas condiciones que favorezcan otra vez la credibilidad de los partidos políticos, pero que también garanticen una mejor calidad de vida para los ciudadanos. El nivel de la corrupción, que en su momento generó una ola altísima en todos los países de América Latina y República Dominicana, no escapa a esta realidad porque recordamos todo lo que fue el movimiento Marcha Verde, que buscaba realmente encarrilar por la institucionalidad del país y que con ello trajo un gobierno democrático como el del presidente Luis Abinader, que ha ido generando cambios interesantes, pero estos cambios todavía necesitan seguir profundizándose para que los dominicanos podamos seguir creyendo en el sistema de partidos y en la democracia, por ende, para que podamos seguir avanzando. América, definitivamente que América Latina necesita que podamos recambiar y asumir posturas diferentes que puedan fortalecer la institucionalidad democrática, que puedan combatir los niveles de inseguridad que hoy se vive. No es casual que América Latina recoge o tiene una de las ciudades más inseguras del mundo o varias de las ciudades más inseguras del mundo que podemos verla cuando hacemos el recorrido desde el Cono Sur en Brasil con las favelas hasta llegar a Centroamérica, a Honduras, con los grandes movimientos de pandillas que se ven con las maras en Honduras, y cuando caminamos hacia México, todos los procesos de la mayoría de los cárteles de la droga que tienen la fama de asesinar familias completas cuando tratan de obstaculizar sus intereses o los beneficios para ellos seguir manejando sus procesos de narcotráfico. Esto definitivamente que debe de parar, y la única manera de que pueda parar es que los partidos políticos, sin importar que sean de izquierda o de derecha, comprendan que se le está yendo de la mano, que la gente está dejando de creer y que en cualquier momento pueda aparecer un loco como este de Milei en Argentina que venga a querer tener el control e imponer una dictadura en los tiempos que ya entendemos que están superados. Más de 40 años de historia democrática recorre América Latina y daría lástima y mucha pena que nosotros tengamos que volver a esos tiempos del pasado donde los militares se convertían en soluciones que definitivamente no eran ni van a ser nunca una solución viable porque siempre traían más corrupción, más violación a los derechos humanos y profundizaban mucho más la crisis. América Latina necesita seguir fortaleciendo la democracia y esa democracia se fortalece cuando los partidos políticos entiendan que su tarea es tratar de generar confianza, esperanza, y eso se va a lograr en la medida que podamos lograr resolver la desigualdad social que tenemos en nuestros países.
Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Gracias a cada uno de ustedes por mantener la sintonía con su programa Conociendo las Fronteras. Hoy, como cada semana, vamos a salir a las calles para escuchar de primera mano qué opina la gente. Así que acompáñenos. Realmente yo tengo una frustración y desilusión acerca de la partidocracia dominicana, acerca del presente de los partidos políticos dominicanos. Primero, el aspecto ideológico se ha perdido. Ya eso quedó en el pasado. Yo estoy de acuerdo realmente con el grupo de personas que está dentro de los partidos políticos porque realmente quiere hacer un cambio genuino. O sea, no está ahí por favoritismo, porque quiere algún tipo de ganancia. A mí los partidos políticos me parece, o sea, se me asemejan como a los grupitos que se forman en las escuelas, cuando uno es como preadolescente o adolescente, que todo el mundo quiere ser parte del grupo de los populares. Entonces todo el mundo hace lo que sea en algunas ocasiones para entrar a ese grupito. México, con 97 millones de electores, estamos hablando de 9 partidos, y aquí con 8 millones y pico de electores de una treintena de organizaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas personas están ahí simplemente por algún tipo de favor y no porque realmente entiendan que le duele su nación, sino porque van a conseguir algún beneficio de ello. Existían las escuelas de formación política, las escuelas de cuadros, dependiendo de qué tipo de estructura iban a seguir. Si un partido minoritario de cuadros bien formados, qué podría ser también del Movimiento de Liberación Nacional o partidos de masa. Pero la educación era esencial, y la educación en valores. La poquita cantidad que hay de personas que realmente están ahí porque les duele la situación de su país se ve empañada porque son malas acciones de las personas que están ahí por algún tipo de amiguismo o algún tipo de... Recordarles siempre que su opinión es súper importante para nosotros y que nuestro compromiso es salir a las calles a escucharla. Vamos a volver a los estudios y nos vemos en una próxima entrega de este segmento ¿Qué opina la gente? Señores, estamos en su entrevista central. Como siempre, traemos un invitado de mucho nivel para que ustedes puedan disfrutar de los conocimientos y además puedan hacer juicio de valor. En esta ocasión me place tener como invitado a un gran amigo, un gran luchador social de nuestros tiempos universitarios. Es egresado de la UAS del área de Derecho, pero además tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Rioja, en España. Tiene especialidades en Derecho Laboral, Seguridad Social y Habilidades Directivas. Señores, estoy hablando de nuestro amigo Michael Rodríguez. Bienvenido, Michael Rodríguez, a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Muchísimas gracias, señor Morillo. Como comúnmente le decimos nosotros, los amigos, primeramente darle las gracias a tu público también que nos sigue a través de tu programa y encantadísimo de estar aquí. Quiero tomarme 2 segundos para resaltar un valor importantísimo que yo creo que es bueno que en estos medios de comunicación pues nosotros lo expresemos, que es el valor del compromiso social. Conocí a Morillo en aquellas actividades donde propugnábamos por más derechos, por la protección del derecho del medio ambiente, del derecho a la salud. Y bueno, ahí te conocí, tenemos grandes amigos que hoy forman parte, de hecho, hasta del tren gubernamental.
Sí, sí, de verdad fueron muy buenos tiempos. Creo que seguimos con esas mismas ideas, con esos pensamientos progresistas, que es lo que nos trae a compartir conocimientos para que la gente siga haciendo juicios de valor en favor de una mejor sociedad. Tú eres un especialista en el área laboral. Creo que el tema importante a analizar es que la gente pueda conocer un poquito más sobre esos derechos laborales. ¿A qué nos referimos, Michael, cuando hablamos de derechos laborales? Porque la gente siempre tiene un conjunto de ideas que a veces no están enfocadas en lo que implica esto, en la amplitud que implican los derechos laborales, y tú como especialista en la materia nos gustaría que pueda ampliar en ese sentido. Bueno, cuando nos referimos a derecho laboral podemos hacerlo desde dos puntos de vista. ¿Cuál sería el área formal? Que es el derecho laboral como norma, como la norma que rige en materia laboral las relaciones de un trabajador y un empleador en una nación. Eso es la norma del derecho laboral, pero también nos podemos referir como el derecho de los trabajadores, que sería el ámbito de las prerrogativas que tienen los trabajadores, ese paquete de fundamentales, de derechos, valga la redundancia, y de prerrogativas que tienen los trabajadores. Podemos describir muchas de ellas como, bueno, el derecho al salario, el derecho a un trabajo digno, que de hecho está consignado en nuestra Constitución de la República Dominicana. Tenemos derecho a un descanso semanal, como también tenemos derecho a vacaciones después que cumplimos un año en una empresa. Y bueno, el salario de Navidad, tenemos esas prerrogativas, son lo que comprenden el conjunto de los derechos de los trabajadores. No, mira, creo que eso es importante porque permite a la gente entender que cuando a ti te dan el salario de Navidad no es no es un favor que te están haciendo, ni tampoco es un desprendimiento de los empleadores, sino que está contemplado dentro de esos derechos laborales que por ley tenemos en la República Dominicana y que además lo consagra la Constitución de la República. Michael, yo creo que para seguir profundizando sobre estos temas, entiendo que es importante que podamos ver esa gran sombrilla de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos laborales. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿República Dominicana forma parte de algún organismo internacional que vele por los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles son esas convenciones importantes, las que tú nos puedas señalar, que puede servir para que la gente tenga una idea de qué tan profundos son los derechos laborales? Bueno, la República Dominicana como miembro de la comunidad internacional está establecido en nuestra Constitución, pertenece y aplica lo que es el derecho internacional general y el derecho internacional americano. Como parte de esa comunidad internacional nosotros pertenecemos a la Organización Internacional de Trabajo, por su sigla OIT, la cual fue fundada en el año 1919. Casi desde su fundación la República Dominicana es parte de la OIT, con la excepción que en el año 1938 pues salió de la OIT y en el 1955 pues ingresó nuevamente y hasta la fecha somos parte de esa organización internacional. Cabe resaltar que hemos sido miembro adjunto del Consejo Administrativo de Administración de la OIT y en este momento, bueno, fuimos elegidos en el 2023 para ser miembro titular, donde nosotros tenemos parte en la toma de decisión sobre la agenda que desarrolla la OIT en materia de trabajo, pero también somos parte de la creación de nueva política pública para la región. Nosotros pertenecemos a la oficina de América Central y ahí están comprendidos Haití, Panamá, República Dominicana, Honduras, también Guatemala, El Salvador. En conjunto son de 8 países que comprenden esa oficina de la OIT, que tiene su sede, su oficina central en San José, Costa Rica. Ahí importante resaltar, fíjate que tú mencionas algo muy interesante, la OIT es una de las organizaciones más viejas del mundo, incluso es más vieja que las Naciones Unidas. Sí. Estamos hablando del 1919, lo que implica es que ha sido una organización que nació específicamente, como tú señalas, para defender los derechos laborales de los trabajadores. Pero hay muchos convenios de los cuales República Dominicana forma parte, como ya bien has explicado, y sería importante que pudieras resaltar quizás cuáles son esos convenios, los que tienen mayor nivel de incidencia en el marco legal de la República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. La República Dominicana al día de hoy ha rectificado en su historia en la OIT 40 convenios internacionales.
referente a trabajo, de los cuales hoy 35 están en vigencia. De esos 35 convenios, hay 9 convenios que son fundamentales, que versan sobre derechos fundamentales de los trabajadores. Hay 3 convenios que son de gobernanza y hay unos 23 convenios que son de técnicos, convenios técnicos de áreas específicas del trabajo. Dentro de esos convenios fundamentales, que son los que vamos a resaltar el día de hoy, bueno, pues está el convenio 29, que es sobre la eliminación del trabajo forzoso. Es importante, de hecho está consignada en nuestra Constitución también, que a nadie puede ser obligado, y en el Código de Trabajo también, porque tenemos también la legislación nacional, que primero es la Constitución de la República Dominicana, luego la Ley 1692, que es el Código de Trabajo, y también los reglamentos y leyes complementarias que garantizan el derecho del trabajador. Una ley complementaria, podríamos decir que es la Ley 8701, la que resguarda todo el derecho a la salud y el derecho a las pensiones de los trabajadores. Y otros de los convenios también que ha ratificado en materia fundamental la República Dominicana, tenemos también el de la eliminación del trabajo infantil, de las peores formas de trabajo infantil. Otro convenio también es la edad mínima al trabajo. En la República Dominicana somos signatarios del convenio que establece cuál es la edad mínima para un joven acceder a un puesto de trabajo, y está fijada en 14 años. Cuando un joven tiene 14 años para trabajar, necesita un permiso del Ministerio de Trabajo, que es la autoridad competente y de mayor nivel a nivel de trabajo en la República Dominicana, y hasta la edad de 16 debería trabajar con ese permiso que otorga el Ministerio de Trabajo. Luego de 16 años en adelante, pues ya ese joven podría trabajar de manera autónoma, podríamos decir. De hecho, en nuestro país se otorga una cédula del menor, que casi todos los que estamos aquí o los televidentes han podido quizá hacer uso de esa cédula en algún momento de su vida, y esa cédula es para que puedan acceder tanto a la universidad como a un trabajo. Esos convenios son importantes, son de derechos fundamentales, como otros, como el de la discriminación, donde no se puede discriminar a una persona por asuntos de raza, color o orientación política o sexo en algún trabajo, sino que todos debemos acceder de manera igualitaria al trabajo, porque es una función social y se ejerce con la supervisión y con la protección del Estado. Excelente, yo creo que ahí estás planteando esos elementos fundamentales que contemplan esos derechos laborales, que son sumamente importantes. Has mencionado 2 de ellos que me parece bastante reiterarlo. Primero, el que tiene que ver con el derecho al trabajo de los niños. O sea, antes era muy normal, incluso por un tema hasta de cultura, se entendía que a los niños de pequeño había que enseñarle algún tipo de oficio, y eso llevaba a una explotación infantil que fue regulada por esos convenios internacionales de que había que tener una edad mínima para garantizar la protección de los derechos de los niños. Y el otro aspecto importante que tú señalas, todo lo que tiene que ver que no puede haber discriminación a la hora de tú contratar a una persona, ya sea por raza, sexo o cualquier tipo de orientación política. Y eso es importante resaltarlo, porque en muchas ocasiones hemos escuchado críticas y comentarios al respecto, y esto definitivamente se inscribe dentro de una violación a los derechos fundamentales que recoge la Constitución Dominicana. Tú sabes que hablando de estos aspectos, Michael, siempre es importante resaltarle a la gente lo que implica un contrato laboral, que la gente pueda entender la dimensión de lo que recoge un contrato laboral, y esto por todos los aspectos que ya tú has señalado, que deben de garantizarse dentro de un contrato laboral esos derechos fundamentales, y en el caso de no garantizarse, ese contrato definitivamente estaría en violación del marco legal de la República Dominicana. Entonces, nos gustaría que tú puedas explicarnos un poco más en qué consiste ese contrato laboral y las diferentes formas de encajar o de llegar a realmente que se pueda ver algún tipo de convenio en materia laboral. Así es, mire, señor Murillo, el contrato laboral no es más que una convención entre 2 personas, uno que es el trabajador y la otra que es el empleador. Esta convención genera obligaciones. El artículo 1 del Código de Trabajo establece
que ese contrato es uno mediante el cual el trabajador se compromete, se obliga a prestar un servicio de manera personal a una persona que se llama empleador por medio, o sea, a través de un pago económico, a través de una retribución. Entonces, en ese sentido, cabe resaltar que el trabajo, mediante un contrato de trabajo, debe ser de manera personal, porque a veces el trabajador, en algunos sectores informales de la economía, cuando no va a trabajar, envía una persona a trabajar por él, y eso es una violación al contrato de trabajo, y es bueno que quede aquí resaltado. El contrato de trabajo también tiene varias modalidades, como cual el contrato por tiempo indefinido, que es el contrato que prima en la mayoría de los contratos de trabajo. Hay un contrato por cierto tiempo o para obra o servicio determinado. El contrato para obra o servicio determinado lo vemos comúnmente en el área de la construcción, donde los ingenieros contratan técnicos para que desempeñen alguna función en la construcción, ya sea de un edificio o una obra, pero ese contrato es por obra. Por ejemplo, los plomeros, hasta que terminen la obra de plomería, los albañiles, los que pegan la baldosa, el piso, y así, entre otros trabajadores de la construcción, lo hacen por cierto tiempo. También está el de obra o servicios ese, el de por cierto tiempo. A veces tú, para llenar una vacante de una persona que está de vacaciones o que está de una licencia en tu empresa, pues tú contratas a una persona con un tiempo determinado. En el caso, por ejemplo, para una licencia de maternidad, que son 14 semanas, pues usted contrata a esa persona que la va a suplir por 14 semanas. Esos contratos para obra o servicio o por tiempo determinado no generan un pago de prestaciones. Valga aclarar que la prestación comprende el preaviso y la cesantía, no genera esas prestaciones para el trabajador, porque es por un tiempo determinado o es para una obra o servicio específica. Pero sí genera los otros derechos, como el derecho a vacaciones, si el contrato se extiende por más de un año, y el derecho al salario de Navidad, si comprende también el tiempo de diciembre, que es el tiempo para otorgarlo. Y esas son las tres modalidades de contrato de trabajo. Mira, ahí a propósito de eso que tú dices, Michael, sería interesante poder explicarle a la gente cuáles son esos derechos que recoge el contrato de trabajo. Hablabas ya ahí del preaviso, hablabas de la cesantía, pero es importante que la gente entienda, cuando estamos en un contrato por tiempo indefinido, cuáles son los derechos que recoge ese contrato. Bueno, un derecho es a una jornada de trabajo que esté reglamentada en la ley. La jornada en nuestro país, actualmente tenemos dos jornadas, que es la jornada de 8 horas y tenemos una jornada de una extensión mayor que es de 10 horas para unos trabajos que se llaman intermitentes. Son unos trabajadores que el hecho de estar en el lugar de trabajo significa que están trabajando a que no estén en actividades constantes. Y ahí hay una resolución que establece cuáles son esos trabajos. Entre ellos están los ascensoristas, los mariscuristas, los peluqueros, los que ejercen funciones de camareros en los bares, entre otros trabajadores. Entonces, esa jornada debe estar garantizada en el contrato de trabajo. Y si no está en una jornada legal en el contrato de trabajo, pues ese contrato se reputa que esa cláusula de jornada sería nula. Porque el Código de Trabajo, en su principio número 2, establece que esas convenciones, que ahorita usted hacía mención, Murillo, esas convenciones que eliminan derechos de los trabajadores, pues serían nulos, esos pactos son nulos de pleno derecho. O sea, ningún trabajador puede contratar haciendo renuncia a un derecho laboral. Y si lo hace, pues ese contrato, esa convención es nula. Otra de las prerrogativas que deben estar en el contrato de trabajo, bueno, es el descanso semanal. Los trabajadores tienen el derecho de disfrutar 36 horas semanales de un descanso semanal. Otra de las prerrogativas que tiene es que tiene el derecho a un salario de Navidad que debe ser pagado a más tardar el día 20 de diciembre. Y así recoge una serie de derechos y prerrogativas que aún no estén consignados en el contrato de trabajo, pues este trabajador tiene derecho, porque cabe resaltar, y ahorita hablábamos antes de tras bastidores, como dicen, que el contrato de trabajo no necesariamente tiene que ser escrito, sino que existe el contrato de trabajo verbal, y eso está reconocido ya por decisiones de las altas cortes de nuestro país y son jurisprudencias. No, qué bueno que tú puedas señalar esto, porque a veces la gente entiende, y sobre todo los empleadores suelen entender que
si no hay algo por escrito, no existe un contrato laboral. Y ya acabas de explicar que sí, que existen los contratos verbales, por lo cual eso genera derechos. Mira, definitivamente, Michael, hay elementos que siempre son del día a día en la República Dominicana, sobre todo en materia de derechos laborales. Y uno de los aspectos que ha sido histórico es los derechos de las trabajadoras domésticas, que siempre ha estado en tela de juicio si realmente tienen derechos, si estos derechos, hasta qué punto pueden ser reivindicados en los tribunales. Y aquí es importante que tú puedas, para nuestro televidente, aclarar la dimensión de lo que implican estos derechos de las trabajadoras, de esas trabajadoras que toda la vida hemos tenido en nuestras casas, colaborando y apoyando, pero a veces por los mismos niveles de confianza se hace una interpretación equivocada sobre si tiene derecho o no. Entonces es importante que puedas aclarar hasta dónde llegan esos derechos de esta trabajadora del hogar. Pues claro que sí, que la trabajadora doméstica, como en la actualidad se le denomina, pues no trabajadoras, también hay trabajadores domésticos que se dedican a labores del hogar. Tienen derecho, claro que tienen derecho. Algunos derechos quizá limitados porque el trabajo doméstico no tiene el derecho al preaviso y a la cesantía, que son las prestaciones, pero sí tienen derecho al descanso semanal, tienen derecho al salario de Navidad, tienen derecho a unas vacaciones. Y esos son derechos que están reconocidos por convenios internacionales. Nosotros que hablábamos de los convenios ahorita, hay un convenio que es el 189 que garantiza los derechos de la trabajadora. Y la tendencia es a que esa trabajadora tenga los mismos derechos que tiene un trabajador de una empresa particular. Hemos avanzado en eso. Ahora estamos esperando una modificación al Código de Trabajo, a la Ley 1692, que tiene ya, en la actualidad tiene 32 años, y claro que necesita una modificación, y ahí esperamos que la modificación en cuanto a los derechos de la trabajadora pues sean reconocidos. Y sí, la trabajadora tiene ese derecho. No, qué bueno que puedas aclarar esa parte, porque arroja luz, permite que la gente entienda, sobre todo el que emplea a una trabajadora doméstica en su casa, sepa que ella también es sujeto de derecho. Michelle, la reforma laboral, ahora mismo tenemos sobre el tapete un conjunto de reformas, pero entre ellas la reforma laboral, que es un tema que nos ocupa en el día de hoy. Nos gustaría que tú puedas hablarnos un poco más de las novedades que trae esa reforma laboral y qué implicará, si definitivamente estará, vamos a decir, en riesgo lo que es la cesantía, que ha sido el gran dolor de cabeza para todos los trabajadores históricamente, porque siempre se ha querido eliminar. Saber si definitivamente la nueva propuesta de reforma laboral incluye la eliminación de la cesantía, o si no, y de igual manera, ¿cuáles novedades nos trae esta nueva reforma? Bueno, dentro de las novedades que trae la reforma del Código de Trabajo, está el trabajo doméstico. El trabajo doméstico en el Código actual tiene un capítulo muy corto, donde ya señalamos cuáles son los derechos que le corresponden a la trabajadora, pero en esta modificación se amplían esos derechos, y uno de ellos es el preaviso. La trabajadora doméstica en la actualidad no recibe un preaviso al terminar su contrato de trabajo, y en esta nueva modificación del código pues se reconocen 5 días de preaviso a ese trabajo doméstico. La cesantía no se le incluirá a la trabajadora doméstica en el nuevo código, porque la cesantía, el legislador entiende que como los hogares no producen un beneficio, pues sería injusto que un hogar tenga que cargar quizá con el costo de la cesantía, que todos sabemos que a veces es un costo muy amplio. Dentro también de las novedades que tiene el Código de Trabajo, tenemos el teletrabajo, que aunque en el año pasado se hizo una resolución de teletrabajo, todavía no está plasmado en una ley, y en esta ocasión se va a reconocer ese contrato de teletrabajo con sus prerrogativas, como el derecho a la desconexión, el derecho que tiene el trabajador también a que el empleador sea que supla esos
esas técnicas que ellos tienen y esos programas que un trabajador doméstico tiene que tener, como también los aparatos que deben utilizar y el pago también, por ejemplo, de la energía, de la data que usan los trabajadores domésticos. Bueno, pues ahí nuestros televidentes están viendo algunas de esas novedades que trae la reforma laboral y todas, al parecer, vienen a favorecer y a seguir fortaleciendo los derechos laborales. Mira... Así sí. es, otra cosa antes, y disculpa que te interrumpa, que hiciste mención también a lo de la cesantía. Hasta ahora el sector de los representados de los trabajadores por los sindicatos ha establecido que la cesantía no es objeto de negocio y bueno, el diálogo tripartito que hay en la modificación del código, del proyecto que se está produciendo, pues así lo han entendido y de hecho se ha hecho anuncio de la parte oficial del ministro de Trabajo que dice que esa parte de la cesantía no se va a tocar en la modificación del código. Eso trae tranquilidad a los trabajadores porque la cesantía es dentro del paquete de las compensaciones laborales, pues el que más significado tiene por el monto que le asiste, que de un trabajador después que tiene más de 5 años en una empresa pues tendría 23 salarios por cada año de servicio en la empresa. Habría que pagarle a la terminación del contrato cuando termina por desahucio de parte del empleador. La parte más importante, indudablemente, como tú señalas, Michael, la cesantía es, si se quiere, el seguro económico que tiene un trabajador después de ser despedido. Es lo que le permite, pues, tratar de amortiguar un poco la situación hasta que logra conseguir otro trabajo. Michael, dentro de todos estos procesos laborales siempre es importante pues hacer recomendaciones a nuestros trabajadores y a los propios empleadores para que ellos puedan saber cuáles son los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta. Primero, a la hora de tú contratar a un trabajador, esto para el empleador, y el trabajador, cuáles son esos derechos fundamentales que debe tomar en cuenta o esos aspectos que debe tratar de cuidar para proteger que sus derechos estén resguardados. Bueno, recomendar a los trabajadores de la República Dominicana que a la hora de contratar un servicio, de firmar un contrato de trabajo, bueno, pues que lo lean, es lo primero, y lo analicen, porque el contrato de trabajo no es un contrato por adhesión, sino que es un contrato donde las partes se ponen de acuerdo para un servicio, y si el trabajador cuando lee ese contrato de trabajo entiende que hay cosas que pueden ser negociadas y pueden ser modificadas, pues tiene el deber de comunicárselo a la otra parte para que el contrato pueda ser un contrato satisfactorio para ambas partes. Entonces eso, también al trabajador dominicano, bueno, una de las recomendaciones que yo haría en el día de hoy, aprovecho estos espacios, es que se tecnifique, que se prepare, porque a veces nosotros empezamos en una empresa con un cargo de menor valor quizá, y no es que esto denigre, sino que quizá no tenemos la competencia y tenemos que iniciar nuestra experiencia laboral por ahí, pero eso no significa que debemos estar ahí para toda la vida, sino que debemos seguir preparándonos para seguir avanzando en la cadena de puestos en la empresa a donde estemos prestando un servicio. Michelle, muchas gracias, de verdad que una entrevista sin desperdicio, muchas informaciones sumamente interesantes para que nuestros televidentes puedan conocer tanto del lado empleador, cuáles son los aspectos importantes a tomar en cuenta a la hora de contratar, así como del lado del trabajador, que pueda conocer cuáles son esos derechos fundamentales que tienen y que pueden exigir a la hora de estar trabajando, así como luego de poder ser despedido. Señores, muchas gracias por continuar en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras y seguimos con su programa. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network.
Hola, estamos en su programa Conociendo Otras Fronteras y en el día de hoy, como siempre, vamos a tratar los últimos acontecimientos de las medidas migratorias a nivel internacional y en esta ocasión vamos a hablar de lo que ha sido los cambios generados en el centro de atención a las visas que tiene la Embajada Norteamericana. Para eso siempre nuestra experta Erika Viola nos trae las informaciones al respecto. Erika, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Murillo. Bienvenidos todos y todas a nuestro segmento Un Cruce Legal. Como decía Murillo, en la tarde de hoy estaremos conversando acerca de las novedades que trae la Embajada de los Estados Unidos con los cambios que ha implementado en el Centro de Aplicación a Visados para los dominicanos residentes en el país. Erika, atendiendo a esto, sabemos los cambios que se han ido generando en estos días. De hecho, muchas de las personas que tenían cita habían presentado algunas, si se quiere, preocupaciones con estos cambios anunciados por la Embajada Norteamericana. Y dentro de esto sería bueno para que las personas pudieran estar un poco más tranquilas y tener la confianza de que las cosas continuarán bien, que tú puedas explicarnos cuáles son esos cambios que se van a dar en los próximos días con las medidas tomadas por la Embajada Norteamericana. Bueno, la Embajada Americana en el país ha anunciado que a partir del 23 de septiembre de este año va a proceder a cambiar de proveedor de servicios de visado, el VAC. ¿A qué nos referimos con esto? La Embajada de los Estados Unidos contrata a un proveedor de servicios para que les organice las citas para tomar fotos y huellas previo a la cita consular que usted tiene en la embajada. ¿Qué va a pasar entonces? Al cambiar de proveedor de servicios, a partir del 23 de septiembre, cambiará el sistema por el cual usted aplica a la obtención de un visado, ya sea de turismo o residencia, para los Estados Unidos. Va a cambiar el proveedor, que es actualmente US Travels.org, en la página virtual, y también el proveedor de visados en Galería 360. Ya a partir del 23 de septiembre va a dejar de funcionar este proveedor y se mudan todos a Sanville, a la nueva plaza en Sanville. Entonces, ¿qué significa esto? Si usted tiene una aplicación a visados luego del 23 de septiembre, aunque usted haya agendado previo a esta fecha, usted tiene que dirigirse al nuevo local de la Embajada de los Estados Unidos en Sanville. Erika, mira, eso que tú acabas de decir es muy importante, porque sé que una de las grandes preocupaciones que tiene la gente es ¿dónde quedo yo? Si yo apliqué antes de estas medidas, ¿dónde voy a ir? ¿Cómo puedo, por ejemplo, continuar mi proceso de manera natural para depositar mis documentos? Entonces, ¿qué pudieras decirle tú a las personas que nos están viendo, a nuestros televidentes, sobre estas medidas que implicarán ir a un nuevo centro, pero indicaría esto que cambian los procesos sobre los documentos que anteriormente se solicitaban o se mantienen los mismos procedimientos, las mismas solicitudes? No, no cambia el procedimiento, lo que está cambiando es el proveedor de servicios. Eso es como si usted tuviese una compañía telefónica X, ahora usted va a cambiar a otra compañía telefónica. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Si usted tenía, por ejemplo, una solicitud de visado ya aplicada, tiene su cita, usted va a continuar con su formulario de S-160, igual usted va a continuar con su formulario de confirmación de cita, tanto para el VAC, para tomar huellas y la fotografía, y la cita que no ha cambiado en la Embajada Americana. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un periodo de transición en el cual la Embajada de los Estados Unidos ha dicho que del 13 de septiembre al 23 de septiembre no se pueden hacer cambios a la aplicación de visado. Si usted tiene una aplicación, usted a veces por situaciones de emergencia no puede ir a su entrevista o a su toma de huella. Usted en este momento en el que estamos de transición, pues no puede haber cambio en esa cita que usted hizo. ¿Qué le recomendamos a las personas? Si usted tiene una cita antes del 23, no la deje perder porque no está en uso el sistema anterior. Ahora estamos en un receso, todas las citas que están pautadas, usted puede ir tanto a Galería 360 como a la Embajada. Lo que va a cambiar después del 23 de septiembre es el proveedor de servicio.
vamos a tener un nuevo proveedor en la página web, que más adelante por acá le vamos a informar cuál será ese proveedor, y va a dirigirse también a Galería, a Plaza 360, a tomar sus huellas a partir del 23 de septiembre. Erika, una pregunta en esa dirección. Ya tú estás mencionando que lo que va a cambiar es el proveedor y es importante para que nuestros amigos televidentes puedan entender que no hay ningún cambio en los procedimientos, siguen siendo lo mismo, las mismas medidas. Ahora, después del 23, ¿cuáles son las novedades que trae, aparte de que nos mudamos a otro local, pero cuáles son las novedades hacia la embajada? Continuamos con el mismo proceso en la embajada, aún así después del 23, hay cambios en los procedimientos en el nuevo local que se va a estar aplicando para la visa. Estos aspectos es importante que la gente lo pueda conocer. Sí, hay dos importantes cambios para luego del 23 de septiembre. Primero, luego del 23 de septiembre usted va a tener que crear un perfil nuevo. Las aplicaciones a visados luego del 23 de septiembre serán en una página nueva, un proveedor de servicios nuevo. Es decir, todo lo que cortó al 20 de septiembre ya es en el viejo sistema de proveedor. Ahora pasamos a un proveedor nuevo. Usted va a tener que agendar su cita para toma de huellas y para la entrevista consular en la página nueva que también por esta vía se le estaremos compartiendo. Aún la Embajada de los Estados Unidos no ha informado cuál será ese proveedor de servicios para agendar estas citas. Eso es por un lado. Por el otro lado, la Embajada ha anunciado una importante medida luego del 23 de septiembre. Usted va a poder ingresar al territorio americano, tanto en el BAC, en el Centro de Aplicación a Visados, como en la Embajada, en la entrevista con el cónsul, con su celular. Usted va a poder entrar con su bolso, sus aparatos electrónicos, tales como una laptop o su celular, siempre y cuando no viole las medidas tomadas dentro del territorio americano, como son tomar videos ni hacer fotografías. Usted puede usar su teléfono solamente para compartir información o chatear o hacer una llamada. No puede ni grabar ni hacer fotografías dentro del consulado americano. Pero mira, es una novedad muy, pero muy importante, porque mucha gente tenía que dejar los celulares en el vehículo, a veces incluso tenía que dejarlo en algún local cercano a la embajada por los inconvenientes que causaba que el que entraba con el celular tenía que devolverse, salir de la embajada porque no le permitían entrar con el celular. O sea que esto es una novedad que entiendo que va a solucionar bastante la comodidad de las personas que solicitan las visas. Por último, Erika, ¿cuáles recomendaciones finales pudieras darle a nuestros televidentes que ya están en este proceso o que piensan solicitar una visa para que puedan cumplir con todos los requerimientos que demandan las exigencias de la Embajada norteamericana? Bueno, si usted ya agendó su cita para el visado americano, usted tiene que estar pendiente a su correo electrónico. La semana pasada se anunciaron cambios en las citas. Debido al mismo tema del cambio de proveedor de servicios, reagendaron citas. ¿Cómo usted se va a dar cuenta si usted le han cambiado su fecha en su correo electrónico cuando usted aplicó a esa visa? Eso es lo primero, estar al tanto de su correo si ya usted tiene una solicitud de visado. En el caso de que usted tenga una solicitud nueva que no se haya iniciado, debe de esperar el 23 de septiembre para crear su perfil en el nuevo proveedor de servicios y agendar todo el procedimiento de pago y toma de huellas y capturas en el nuevo proveedor, que por este mismo canal le estaremos informando cuáles serán las vías nuevas para aplicar a un visado, ya sea de turismo o residencia en los Estados Unidos. Gracias, Erika. La verdad que siempre es interesante escucharte, trae bastante luz a nuestros televidentes sobre estos temas que son los más importantes a nivel internacional en materia migratoria. Señores, continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. Hola a todos, bienvenidos a este segmento Hablemos de Historia. Hoy queremos recordar a una leyenda del cine clásico, conocida como la reina del Technicolor, María Montez, una actriz que dejó huella imborrable, siendo la primera dominicana en pisar Hollywood, y es
recordada no solo por su belleza, sino también por su talento y carisma. María África Gracia Vidal, mejor conocida como María Montés, nació el 6 de junio del 1912 en Barahona, República Dominicana. Desde muy joven, María mostró una gran fascinación por el arte, la moda, la cultura y el glamour, lo que la llevó a soñar en grande, con un futuro en la pantalla grande, a principios de la década de los años 40. Su determinación la llevó a Nueva York, donde comenzó a trabajar como modelo. Su gran salto a la fama vino tras firmar un contrato con Universal Studios en 1940. La reina del Technicolor participó en varias series y películas de aventura, fantasía, lo que aprovechó su máxima popularidad al máximo entre el cine, con las películas que más se destacaron de ella, que fueron Arabia, Alibaba y Cobra. Estas películas la convirtieron en una estrella internacional. A lo largo de su carrera trabajó junto a grandes estrellas de Hollywood, dando lugar a la historia del cine. Pero a pesar de sus éxitos en la pantalla grande, María Montés siempre mantuvo un profundo orgullo por sus raíces dominicanas. Su figura se convirtió en un símbolo de inspiración y orgullo para la comunidad latina. En 1943 se casó con el actor francés Jean-Pierre Amout, con quien tuvo una hija, la también actriz Tina Amout. Tras su matrimonio, María Montés decidió mudarse a Europa, donde continuó trabajando en el cine francés y en sus producciones internacionales. Trágicamente, su vida se vio interrumpida a los 39 años cuando falleció repentinamente el día 7 de septiembre de 1951 en París. A pesar de su muerte prematura, su legado sigue vivo en la República Dominicana. Se le venera como una de las figuras culturales más importantes del país. El 27 de abril de 1996, el presidente Joaquín Balaguer inauguró el Aeropuerto Internacional María Montés. En mayo del 1998 pusieron una estrella de bronce en el Boulevard de las Estrellas de Santo Domingo en su nombre. Una calle ubicada en el popular sector de Villa Juana, el Distrito Nacional, lleva su nombre. En el 2012 se le da nombre a una estación de la línea 12 del Metro de Santo Domingo. En marzo de ese mismo año se celebró un homenaje en la premiación de los premios Casandra. Y por último, en el año 2012 se le da su nombre a una estación de las líneas 12 del Metro de Santo Domingo, que es la estación del kilómetro 9 de la autopista Duarte. María Montés fue y seguirá siendo una de las mejores actrices dominicanas. Hasta la próxima. Hola, hola, bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. ¿Sabías qué es el Canal de Panamá? Bueno, si no lo sabías, aquí te lo cuento todo. El Canal de Panamá es una vía de navegación artificial que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través del Istmo de Panamá, específicamente en Centroamérica. Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, facilitando el tránsito de barcos entre los dos océanos, sin necesidad de rodear el extremo sur de América del Sur, lo que ahorra tiempo y costos en las rutas comerciales globales. El Canal de Panamá fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, después de una década de construcción bajo el control estadounidense, aunque el proyecto inicial realmente fue comenzado por los franceses en 1881. Sin embargo, la empresa fracasó porque se diseñó un canal a nivel que no era el adecuado para el terreno y porque las enfermedades tropicales y el clima hicieron estragos entre los trabajadores. En el 1903, Estados Unidos envió una propuesta para continuar con el proyecto, pero el tratado fue rechazado por el Senado de Colombia. Este hecho facilitó la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903.
El canal estuvo bajo control estadounidense hasta su transferencia a Panamá en el año 1999. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy. Me despido de este segmento y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. El contenido ha sido enfocado en que ustedes puedan seguir generando conocimiento y esperamos que nos sigan en las redes sociales y de igual manera que el próximo domingo la cita sea en este canal a las 12 del mediodía.